Pues mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Le comentaba a nuestro hermano Hugo y a nuestros demás alumnos saben que estamos regrabando las clases de Éxodo. Tuvimos por ahí un problema hace unos meses con nuestra laptop y por eso estamos regrabando las clases. Siéntanse todos en confianza, aquellos que vayan a ver esta videotransmisión después de esta sesión sincrónica, pues si necesitan mandarnos sus dudas o demás, estaremos al pendientes de ello. Nuestra clase número 20 es el análisis del propiciatorio de oro del Arca del Pacto. Para eso les propongo una agenda que tiene que ver con los datos generales de el propiciatorio de oro del Arca del Pacto. Reestudiaremos el mapa del tabernáculo de Moisés porque debemos de entender dónde estamos situados, hacer un recorrido no solo de la infraestructura del tabernáculo de Moisés, sino también entender cada uno de sus elementos en la simbología, en la cristología, en la numerología bíblica, en la gematría, en la simbología policromática y demás. Estudiaremos algunos distintivos también generales de segundo nivel, donde abundaremos un poquito más, pero reitero, son muy globales. Yo les había mandado un cuadro hace unos meses a nuestros alumnos que he querido reemplazarlo por una carta descriptiva de el día de Yom Kippur o el día de la expiación, donde vamos a abundar todavía más que el cuadro que yo les proponía en esta sección, para que podamos entender de qué estamos hablando, porque cuando hablamos del propiciatorio hay dos palabras que se van a cruzar aquí y que debemos de entenderlas. En parte son sinónimos, ¿verdad? Están íntimamente relacionadas y no podemos despegar una de la otra, pero sí debemos de llegar incluso a diferenciarlas en algún momento, teóricamente hablando, para poder entender esas pequeñas diferencias que nos dan grandes matices sobre la obra de Dios en nuestra vida. Vamos a estar recordando también un poquito, y esto está anclado con la duda que tenía uno de nuestros hermanos hace una semana sobre cómo eran los querubines, ¿no? Como bien les decía, hay antropomorfismos, hay que ocupar un poquito la hermenéutica para entender a qué nos estamos refiriendo con esto, pero es bien importante que nosotros entendamos estos puntos. Entonces vamos a ir poco a poco. He reelaborado algunas notas por ahí para nosotros, para que podamos como grupo de estudio entender de lo que estamos hablando. Y si usted desea, a través de la concordancia Strong, a través del interlineal académico del Nuevo Testamento del doctor Francisco Lacueva, la nueva edición, poder verificar junto con los apuntes que le voy a dar, todas estas informaciones que son bien interesantes. Entonces, quiero empezar por algo muy general, ¿sí? Recordemos, cuando nosotros estamos estudiando el libro del Éxodo, que no nos especifica la medida exacta de la altura del propiciatorio de oro del Arca del Pacto. Ya veíamos la sesión pasada las medidas que tenía el arca, pero no nos especifica la altura del propiciatorio, ¿sí? Entonces, como bien sabemos, hay métodos de interpretación que se deben de ocupar incluso con cierto cuidado. Aquí ocupé un método de interpretación alegórico. Sabemos que incluso el propio Señor Jesucristo en alguna de las parábolas ocupa este sistema de interpretación hermenéutico, y pudiéramos decir que al no
entender o no tener este dato de la medida exacta de la altura del propiciatorio, hablaríamos de la incalculable gracia de Dios. ¿Por qué hablamos de la gracia? Porque como veremos más adelante, en la expiación y en la propiciación, la gracia se hace muy presente, sobre todo en el hecho de la propiciación. La expiación es un vocablo más de corte legislativo, pero no debemos de olvidar que en el marco, ¿verdad?, normativo o legislativo del pueblo de Israel, en la época que se escribe esto, pues las leyes tenían vamos a llamarle así, un epicentro teocéntrico. O sea, esto quiere decir que las leyes, el marco legislativo estaba basado en qué? En un principio, fundamento teológico. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 11, nos trae un poco a la mente esto. Lo maravilloso que es la gracia del Señor. Vamos a empezar a dar lectura. Salmo 103, 11. Salmo 103, 11 dice así: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Vea qué maravilloso lo que dice la escritura. Este es parte del fundamento que vamos a estar desarrollando más adelante. De hecho, quiero que entendamos algo. Cuando nosotros estudiamos incluso desde las raíces etimológicas, estas dos palabras que son la expiación y la propiciación, vamos a encontrar más información de la expiación. La propiciación nos va a resultar más fácil entenderla porque propiamente la palabra ya se está describiendo sola. Ser propicio. A mí me gusta más todavía estudiar estos términos desde la teología patrística, ¿no? Por ejemplo, se habla del beneplácito, de la benevolencia de Dios. Los teólogos antiguos enmarcaban mucho esto y hacían mucho énfasis en la misericordia de Dios, incluso en distintas doctrinas, como en la doctrina de la predestinación. Entonces, nos iremos dando cuenta a lo largo de este estudio que las variantes etimológicas, que los usos semánticos seculares, pero también bíblicos, nos van a dar mucha información sobre la expiación. Y les recuerdo esto. Hace unos meses, cuando dimos esta sesión por primera vez, les comentaba a los alumnos y les había mandado un cuadro comparativo del propiciatorio de oro del Arca del Pacto con la obra de Jesús. Pero me he querido ir más a fondo y al finalizar la sesión les mandaré nuestro link de WhatsApp para mandarles este bosquejo del día del Yom Kippur, porque necesitamos entender el Yom Kippur para entender el propiciatorio de oro del Arca del Pacto. Recordemos que cuando el sumo sacerdote una vez al año ingresaba al lugar santísimo, había un orden que se debía de seguir para poder entrar. O sea, primero se hacía sacrificios por los pecados del sumo sacerdote, después por el cuerpo sacerdotal y finalmente por el pueblo de Israel. Entonces, primero con sangre de becerro, el sumo sacerdote con sus dedos, ¿verdad? Ponían los cuernos del altar del incienso, sangre, pero también se depositaba sangre por primera ocasión en el propiciatorio de oro. Pero recordemos que después se ocupaba el macho cabrío, ¿verdad? En el altar del holocausto, el animal era sacrificado y se volvía a repetir el proceso.
Y en ese momento, recordemos que el sumo sacerdote también llevaba ¿qué? Brasas encendidas del altar del holocausto en el incensario. Posteriormente a esto, él dejaba que el incienso cayera para que se prendiera, ¿verdad? Para que desprendiera su aroma delante del altar del incienso y posteriormente pasaba al lugar santísimo. Entonces, cuando ya estaba, vamos a llamarle de esta forma, inundado del perfume del incienso, el lugar santísimo, Dios se revelaba, ¿verdad? A su pueblo mediante indicaciones que daba el sumo sacerdote. ¿Cómo era posible todo esto? Bueno, era posible propiamente porque Dios estaba literalmente haciendo dos acciones aquí. Primero estaba siendo propicio y después estaba cubriendo el alma del sumo sacerdote. Ahorita voy a ampliar mi información en esto, pero el hebreo caporet, que viene de la raíz etimológica capar, nos va a estar hablando de la doctrina de la expiación, que ya el apóstol Pablo nos va a estar ampliando demasiado a partir de Romanos capítulo 3. Sí hablamos de la doctrina del pecado, de la martiología con Romanos, pero también hablamos lógicamente de la expiación. Entonces, recordemos que el derramamiento de sangre era vital para poder tener comunión con Dios, ¿sí? En el libro de Éxodo capítulo 25 se empieza a narrar estas indicaciones que Dios le da a Moisés, referente al propiciatorio de oro del arca del pacto. Vamos a ver qué es lo que dice la escritura, Éxodo 25. Éxodo 25, ¿qué capítulo, qué versículo? Versículo 22, mi hermano. Dice así, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. En esta porción de Éxodo 25, vemos en la primer parte que se especifica la ofrenda para el tabernáculo, qué es lo que se tenía que llevar. La segunda sección ya se habla del arca del pacto y la tercera sección de la mesa de los panes de la proposición. O sea, lleva un orden. Hemos estudiado, ¿verdad? Que la escritura está tan íntimamente relacionada entre sí misma que tiene puntos de articulación tan precisos que cuando tocamos un versículo nos tenemos que ir a más versículos para entender e interpretar de manera adecuada. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Amós 3:3, nos va a dar una idea general que nosotros podemos tomar. Esto es, recordemos que estamos estudiando el propiciatorio de oro del arca del pacto. Dios daba indicaciones. Y la idea que nos damos 3:3 es el hecho de preguntarnos, ¿caminarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? Claro que no. Dios daba indicaciones, primero para que su pueblo supiera qué debía de hacer, pero también daba indicaciones para que pudieran caminar con él. O sea, si nosotros no estamos alineados, si no llevamos el yugo de Cristo, entonces no vamos a poder caminar con Dios. O sea, es importante entender que en el propiciatorio
Hay una revelación sobre el carácter de Cristo y demás, sí, pero también tiene cosas muy sencillas como entender esto. Dios da indicaciones para que su pueblo se mueva conforme a esas indicaciones. Si nosotros no las estamos siguiendo, entonces no podemos, ojo, no podemos participar de la comunión con Dios. Eso ya lo veíamos en el estudio de la mesa de los panes de la proposición. El apóstol Pablo dice que no podemos estar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. Primera de Corintios. O sea, nos hace reflexionar. El propiciatorio de oro nos hace reflexionar. A ver, si Dios hablaba ahí, daba indicaciones para el pueblo, ¿qué estoy haciendo con estas indicaciones? Porque hoy Dios nos habla a través de la escritura. Nosotros buscamos, analizamos en la palabra de Dios mil y un temas, pero no es tan complejo hacerlo. El problema es qué estoy haciendo con eso que Dios me está hablando a través de la escritura. Ahora, este, este elemento localizado en el lugar santísimo, el propiciatorio de oro, sabemos que habla proféticamente del sacrificio del Señor Jesucristo, de los beneficios que obtenemos por su muerte y su resurrección. ¿Sí? Eso ya lo entendemos, pero nos va a recordar su triple oficio, el triple oficio del Señor Jesucristo, ¿sí? Como apóstol. Recordemos que en los textos griegos, literalmente la palabra apóstol significa enviado. Entonces, esto nos recordaría que Cristo, ¿verdad? Viene con un propósito específico que es expiar el pecado. Como profeta, ¿por qué? Porque él anuncia esa necesidad que tenemos, ¿verdad? De recibir que el perdón de pecados. Todos nosotros, aquí me quiero extender un poquito con esto, todos nosotros creyentes necesitamos aún el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 1:8, que es lo que dice. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, es porque la verdad no habita en nosotros. La declaración de Juan, cuando Juan escribe su primera epístola, es muy fuerte, porque nos está recordando, espérate un momento, antes del 1 de primera de Juan 1:9, de esa declaración preciosa que dice que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? La sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Antes nos está diciendo, un versículo antes, si dices que no tienes pecado, eres un mentiroso y la verdad de Dios no habita en ti. El propiciatorio nos recuerda eso. Necesitamos entender que para llegar a la comunión con Dios, ¿qué debe de pasar? Pues debo de aceptar que necesito purificación. Por otro lado, cuando vemos este trabajo sumo sacerdotal de Cristo, del ofrecimiento, ¿verdad? De sí mismo como ofrenda perfecta, aquí estamos viendo que ya se cumplió esta porción. Ahorita lo voy a retomar más adelante esto que voy a decir, pero el propiciatorio tiene una simbología tan interesante porque si bien los seres angelicales que están en el propiciatorio están viendo para abajo en señal de reverencia, bien parece que al mismo tiempo la visión de estos seres está enfocada en el futuro. ¿Por qué? Porque hay que entender la simbología de la vara de Aarón, la simbología de la urna de maná y la simbología del decálogo aplicada a Jesucristo. Si nos damos cuenta entonces que es bien interesante comprender todos estos puntos. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco. Aquí quiero
que empecemos a analizar esto. A ver, ¿qué es la expiación? Primero debemos de tener en cuenta que la expiación tiene como meta la justificación. Tiene variantes etimológicas, que la primera de ellas es capar, que significa cubrir, de ahí coper, que significa cubierta o propiciatorio, y en los textos griegos solamente, si no mal recuerdo, en una ocasión en todo el Nuevo Testamento veremos esta palabra, que es hilaskomai, que significa reconciliar o ser propicio. Lo vemos en Hebreos. Cuando hablamos de sus usos, vamos a hablar de la semántica. La semántica es una ciencia que estudia propiamente el significado de una palabra en un contexto histórico, cultural, ¿verdad? Y temporal específico, ¿sí? Les quiero poner un ejemplo para que entendamos esto y no nos perdamos. Por ejemplo, yo sé que nosotros estamos en distintos países. Aquí en México, ¿verdad? Eh, Hay lugares donde la palabra gorra, hablamos de gorra de lo que nos ponemos en la cabeza, ¿no? Pero hay países, incluso zonas de México, donde esto se toma como algo vulgar. Esto es semántica, entender que una palabra en un contexto determinado significa una cosa, pero en otro significa otra. Amén. Por eso es que pongo el ejemplo, para que entendamos qué es semántica, porque a veces nos perdemos con toda la terminología. Entonces, cuando hablamos del uso semántico secular de la palabra expiación, se ocupaba en la época de los griegos para hacer mención sobre cómo se podía aplacar la ira de los dioses por medio de favores o buenas acciones. Esto suena mucho como a la idea de la justificación por obras que tiene la Iglesia Apostólica Romana, que es muy preponderante aquí en México. No sé en sus países, pero aquí en México la Iglesia Católica es muy fuerte. Es como la que predomina en México, ¿sí? Pero en el uso semántico bíblico de la palabra expiación, estaremos entendiendo que se trae a la mente los estiletes. O sea, con esto se escribía en la época antigua, ¿sí? Pero también con ello se podía borrar lo que ya se había escrito. Entonces, si usted recuerda, la Biblia dice que existe, según el libro de Apocalipsis, el libro de la vida, y que cuando el Cordero de Dios inicia el proceso de juicio en contra de todos nosotros como seres humanos, hay libros donde está escrito lo que hicimos. Entonces, la idea que da la palabra expiación en el contexto bíblico es de olvidar, de borrar el pecado. Vea qué interesante es esto. Literalmente nos lo imaginamos, que algo que está escrito en contra de nosotros, Gálatas dice que había un acta expedida en contra de nosotros, que dice que fue abolida por el sacrificio de Cristo en la cruz. Vea qué interesante es esto. Se borra esa acta, se borra lo que estaba escrito, esos pecados que estaban registrados de nosotros son borrados. También se hablaría en la semántica bíblica de que esta palabra expiación, ojo, porque esto es bien interesante que lo entendamos. Hay incluso diccionarios bíblicos que dicen prácticamente que la expiación es cubrir el pecado. Esto es un error. El pecado no se cubre el alma del pecador para que no sufra el juicio de Dios. ¿Para qué quieres cubrir el pecado? El pecado, ¿qué es? Es una acción, ¿verdad? Lo tendríamos que definir incluso mucho más a profundidad, pero podemos ver que es una acción espuria. ¿Por qué? Porque no busca el placer en la persona de Dios.
sino en bienes externos. Yo sé que hay muchos vocablos para definir al pecado, conozco sus raíces etimológicas, pero al paso de la formación teológica del estudio bíblico, me he dado cuenta que el pecado, todo tipo de pecado tiene un factor común y es buscar el placer fuera de Dios. Eso es lo tremendo, por eso es que es importantísimo volver a Dios nuestra fuente de placer. Amén. Entonces, esto es interesantísimo entender este punto. El pecado, yo sé que cada teólogo tiene un punto de vista distinto. A mi criterio personal y a mi formación he entendido, reitero, que el pecado es el punto en el cual nosotros satisfacemos nuestra sed de placer, de realización fuera de Dios. Por eso es importantísimo llegar a conclusiones, ¿verdad? Adecuadas, tener fundamentos epistemológicos adecuados. Entonces, en la semántica bíblica, la expiación está demasiado relacionada con la reconciliación. No sé si estamos notando esto, pero parece que estamos leyendo Romanos. El apóstol Pablo describe en los primeros capítulos sentencias en contra de aquellos que frenan la predicación de la escritura. Pero ya por allá de Romanos 3 empieza a decir que todos hemos pecado. Y dice que por lo tanto, por cuanto todos hemos pecado, Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero después el apóstol Pablo nos empieza a recordar que por medio de la muerte de Jesucristo se borran nuestros pecados, se cubre nuestra alma para no sufrir el juicio eterno de Dios y nos reconcilia con Dios. Y recordaremos entonces que el apóstol Pablo nos dice que somos adoptados en la familia de Dios. O sea, vea qué interesante es cómo la epístola de los romanos encierra una enorme cantidad de relación con el Pentateuco. Si yo no estudio a profundidad el Pentateuco, yo no entiendo más del 70% de toda la teología bíblica. Por eso es que el fundamento, cuando empezamos con introducción a la teología sistemática, es Pentateuco. Lo primero que debemos de entender a profundidad es esto. Y la expiación es una palabra que nada más en Levíticos hemos de encontrar más de 80 veces. Entonces necesitamos entender a profundidad de qué estamos hablando. Ahora, hay porciones bíblicas que nos hablan de la expiación. La primera de ellas es Génesis 6:14. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Génesis 6:14. Génesis 6:14. Amén. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén. A ver, ¿dónde encontramos la palabra hebrea que se ocupa para expiación? ¿Dónde dice hebrea? Aquí voy a empezar con un tema un poquito complejo. Lo volvemos a leer. Hazte un arca de madera de gofer. A mí me gustan más otras traducciones porque dice madera incorruptible. Harás aposentos en el arca y calafatearás con brea. Aquí el texto hebreo literalmente dice kufrún y calafatearás con kufrún por dentro y por fuera. Sabemos que está hablando de esta época en la que Noé construye el arca, eso ya nos quedó claro. Pero kufrún
Vayan apuntando esto, por favor, es un homónimo. Los homónimos en la teología son palabras que poseen un doble significado y que nos van a ayudar a interpretar desde los contextos teológicos lo que está sucediendo. Si nosotros vamos a ser bien francos, por ejemplo, este versículo es el ejemplo perfecto. Si no entendemos que Kufrun tiene un doble significado en la teología, entonces nos pasamos por alto y decimos, sí, lo calafateó con brea, pero no entendemos qué significa. Desde la teología, desde el contexto humano, pues es facilísimo entender que a una tabla le pones brea y se acabó. ¿Qué significa en la teología este punto? ¿Cómo se relaciona con el propiciatorio de oro del Arca del Pacto? A ver, la brea propiamente habla de un simbolismo del pecado. Y esto se conecta con la obra de Jesús en la cruz. El apóstol Pablo nos lo explica en 2 de Corintios 5:21. Vea lo que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Aquí hay que entender por qué el apóstol Pablo escribe esto. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si la brea simboliza el pecado y la madera incorruptible, la naturaleza dicotómica de Cristo, Cristo 100% Dios y 100% ser humano, entonces estaremos entendiendo que era necesario, según Hebreos, que participase de qué. Hebreos lo dice, de carne y sangre. Si Cristo no hubiera participado como ser humano, entonces la expiación no se hubiera logrado jamás. Por eso Hebreos empieza relatando el culto sacerdotal descrito en el Pentateuco, para después aterrizar con la persona de Jesucristo. Si no empezara así, Hebreos, si no empezara describiendo primer capítulo la gloria del Hijo de Dios y después empezar a analizar el servicio sacerdotal, no podríamos entender qué relación existe entre uno y otro. La muerte de Jesús es para expiación, o sea, había un propósito, había una dirección precisamente con esto. Ahora, la expiación también encierra la idea de que del perdón. En Isaías 6, vamos a estar viendo también qué dice Isaías 6. Isaías 6:7. Vea lo que dice. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Aquí es donde empieza la expiación. Es quitada tu culpa, primer punto, y limpio tu pecado. Segundo punto. Nos recordará a la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta del pan sin levadura, que simboliza, como ya sabemos, Romanos 12:1, este ofrecimiento voluntario de nosotros hacia Dios. En esta fiesta, el primer paso antes de celebrar, ¿qué era? Sacar la levadura de la casa. La levadura es un símbolo de pecado. Jesús habló de la levadura de qué? De los fariseos, de los saduceos y de los esenios. Y ya he hablado muy a profundidad acerca de qué significa esto. Doctrinas cerradas, posturas religiosas cerradas y un corazón que se enorgullece más en la religión que en la gracia de Dios. Entonces, Dios dice
¿verdad? Entendiendo este contexto de la fiesta de los panes sin levadura, entendiendo la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento de la levadura de los saduceos, de los esenios y de los fariseos, que para poder recibir esta expiación había que ser limpios. Ezequiel dice que el Señor entonces quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne, que esparciría agua sobre nosotros. ¿No le recuerda al lavacro, donde los sacerdotes se lavaban después de expiar, después de matar a los animales en el altar del holocausto? ¿Se da cuenta cómo todo está relacionado? Y cómo el apóstol Pablo más adelante en Romanos habla muy a detalle de todo esto. Lo que nos está diciendo el vocablo expiación es precisamente esto, y aquí lo vemos comprobado en el libro del profeta Isaías. Dios quiere limpiar. La expiación también tiene que ver con limpieza. Ahora, aquí quiero que empecemos a reflexionar algo sobre el propiciatorio de oro. Salmos 65:3. Vamos a ocupar un método de interpretación alegórico, como les dije, para este punto en particular. Salmos 65:3. Alguien, por favor, que me ayude con la lectura. Amén. Dice Salmo 65, 66:3 o 65:3. 65:3, manito, por favor. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Amén. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Amén. Quiero que entendamos algo. Para eso me voy a regresar un poquito de las diapositivas para que lo podamos ver incluso de frente, le vamos a llamar. En esta parte vemos que están los ángeles en una postura de reverencia, entendiendo que se iba a derramar la sangre por la parte superior. Reitero, esto es un método de interpretación alegórico. Pero la pregunta es, incluso partiendo de muchas porciones de la escritura, por ejemplo, aquí en el Salmo 65 dice, nuestras rebeliones tú las perdonarás, está en futuro. ¿Qué es lo que pudiéramos entender de esto? ¿Por qué los ángeles estaban viendo para abajo? ¿Qué es lo que había debajo que tenía tan centrado la visión de los ángeles? Dios estaba ahí, ¿no? En la caja, en el arca del pacto, y estaban viendo cómo Dios nos estaba perdonando los pecados a través del derramamiento de la sangre. Sabemos que cuando la sangre se derramaba en el propiciatorio, lógicamente, pues es de arriba para abajo, pero abajo está la urna con maná del cielo. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, símbolo de la resurrección de Jesucristo. Amén. Y estaba el decálogo, Juan capítulo 1. En los textos originales dice, y el Logos tabernaculizó en medio de los hombres.
Así es. bien pudiéramos entender, ¿verdad?, que el plan de Dios ya estaba siendo esperado, que la gloria de Dios mostrada en el Señor Jesucristo estaba siendo esperada, y que esta tapa, el propiciatorio de oro del arca del pacto, estaba simbolizando eso. Incluso mismo Romanos habla acerca de que la creación aún al día de hoy gime, está esperando a la consumación del plan de Dios completamente cuando Dios haga cielo y tierra nueva. Entonces, imagínense la expectación de estos seres. El pensar solamente esto, que llegaría el momento que el Mesías literalmente habitaría en medio de nosotros como seres humanos y haría real expiación por los seres humanos. Porque dice Hebreos, esto es sombra de lo venidero. Esto, el arca del pacto, el propiciatorio de oro, el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar donde se sacrificaban los animales, nada más era una sombra de lo venidero. Y para poder conocer al objeto o a la persona no vas a ver la sombra. Tienes que ver directamente al objeto o a la persona. Entonces, esto es interesantísimo de llegar a hacer este tipo de analogía desde una postura, reitero, alegórica. Ahora, si nosotros estudiamos, les decía que aquí les había yo mandado un cuadro, pero quiero que comprendamos un poquito qué es lo que pasaba en el Yom Kippur, en el día de la expiación. Esto se los voy a mandar, estos apuntes, no se preocupen. Pero sabemos que el día de la expiación, el Yom Kippur, se llamaba también Panim el Panim, o estar cara a cara. Se llamaba Neilá, o el cierre de las puertas. Y su nombre por excelencia era Yom Kippurim, o el día que se cubre, se cancela, se perdona y se reconcilia. Entonces, ese día el sumo sacerdote mataba un becerro, mataba 2 cabras, ¿verdad? Pero todo esto el apóstol Pablo lo vendría a explicar más a detalle. En Romanos 3, por ejemplo, nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que todos tenemos pecado. Y si todos tenemos pecado, todos tenemos la necesidad de la expiación. ¿Cómo se obtiene la expiación según lo que dice el apóstol Pablo? Vamos a Romanos 3, 21 al 22. El apóstol Pablo nos diría que la expiación es fruto de la fe correctamente enfocada. Fruto de la fe correctamente enfocada. Romanos 3, 21 y 22. Vea lo que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. O sea, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. La expiación tiene un orden, una serie de pasos. Primero se necesita una fe bien enfocada. ¿En quién? En Jesucristo, en su muerte, en su sacrificio. Esto nos va a recordar que si Cristo muere y hace expiación por nosotros, al mismo tiempo causa redención. Y la redención encierra la idea de liberar. Aquí se ocupa incluso el hebreo pedut, es el número 6304. Usted lo puede buscar en la concordancia Strong. Y encierra la idea de la liberación o del rescate, incluso en el sentido psicológico.
también encierra la idea del rescate de consecuencias jurídicas, como la esclavitud por deudas. Y en los textos griegos se ocupa el vocablo apolitrosis, que es el 629 en la concordancia Strong, y habla de la libertad del yugo opresor del pecado, pero también de los poderes demoníacos y de la ley de la muerte. Entonces, la expiación nos habla de libertad. Dios quiere darnos libertad, pero también nos quiere justificar. Y si nos justifica, recordemos que en Romanos 4, que en Gálatas, ¿verdad? Se habla acerca de la justificación por la pura gracia de Dios. Eso es propiciación. Va de la mano con la expiación, pero la propiciación es la actitud del corazón de Dios de por pura gracia, sin mérito humano alguno, querer brindar esto en Cristo Jesús. Entonces, vea que la expiación es súper importantísimo entenderla, porque entonces nosotros estaremos viendo que según Romanos vamos a estar yendo para allá. La expiación encierra la justificación y si nos justifica Dios, nos reconciliamos con Él. Romanos 5:1 y de ahí versículo 10. Vamos a ver qué dice Romanos 5. Romanos 1 y de ahí el versículo 10. Amén, hermano Byron. A ver, Romanos 5, del 1 al 10. Amén. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Vea qué interesante es esto. El apóstol Pablo nos está diciendo, primer versículo, justificados por la fe, tenemos paz. Esto es una libertad integral. Ya se los digo ahora como psicólogo, una psicopatología, ¿de dónde viene? Sí, hay factores biológicos, hay factores a lo mejor sociales, pero el punto focal para que se desarrolle una psicopatología es lo mental. ¿Cómo se constituye lo mental? Por lo espiritual, por el alma. Si nuestra alma, si nuestro ser espiritual no tiene paz, bien pareciese que estamos en una prisión de la cual no se puede salir. Las emociones están atadas, la mente está atada al pecado. La conducta del ser humano se rige, sabemos, por la mente. Por eso lo decía en un punto anterior. En los textos hebreos dan fe de esto. Dios quiere darnos libertad emocional, libertad espiritual, libertad mental, libertad psicológica.
Hay que creerlo en el nombre de Jesús. Jesús quiere darle libertad a su pueblo, quiere darle libertad a sus hijos, quiere que vivan emocionalmente sanos, espiritualmente sanos, mentalmente saludables. ¿Por qué hay tanta sesión de consejería bíblica? Porque el pueblo muchas veces vive enfermo emocionalmente. Existen traumas, existen cosas que desde la infancia no se han sanado. Y entonces Dios nos dice en la Biblia que Él quiere sanarnos emocionalmente, que Él quiere sanarnos. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones, nuestros hijos, no sufran las mismas heridas que nosotros por nuestras propias manos. Está más que comprobado desde la psicología que nosotros somos quienes formamos a los niños. El psiquismo del niño, la estructura psíquica del niño se forma a los 5 años de edad. Y si Cristo sana a los padres, los hijos crecerán sanos emocional y espiritualmente. Y si esos niños se vuelven adultos y siguen así, tendremos generaciones en nuestras iglesias de personas que aman a Dios con libertad y que no están atados al pecado, como muchos de nosotros lo estuvimos hasta que Cristo nos liberó de esas ataduras. Pero para eso tengo que entender que la expiación es eso. Dice el libro del profeta, vino a dar libertad a los cautivos, a anunciar el año agradable de Jehová. ¿Cuál es el año agradable de Jehová? El año jubilar. Y el año jubilar está íntimamente relacionado con Yom Kippur, con el día de la expiación. ¿Y el día de la expiación con qué? Con la propiciación. Dios dice en su palabra que por su beneplácito, por su misericordia, quiere expiarnos, darnos libertad. Y si yo no entiendo esto, entonces va a ser bien difícil que yo lo viva. El problema no es entenderlo teóricamente. Ustedes pueden conseguir un maestro mucho mejor que yo. El problema es que lo vivamos. Si tenemos ataduras, complejos, malos hábitos, adicciones, es un foco rojo de que no estamos viviendo esa libertad. Pero Cristo hoy quiere recordarnos, ha muerto en la cruz por nosotros y quiere darnos libertad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a recordar un poco estos querubines que están ahí en el propiciatorio de oro. Era la duda que había la semana pasada, la apariencia. Ajá. A lo largo de toda la Biblia se describe de distintas formas su apariencia. Por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel decíamos que habla de 4 caras, de cara de hombre, de león, de buey y de águila. Todo esto tiene un significado. ¿Por qué de hombre? Porque hay un aparato cognitivo en estos seres. Hay entendimiento, hay inteligencia, ¿sí? El buey tiene que ver con el hecho del servicio. Son seres que están al servicio de Dios. Están hechos precisamente para eso, ¿sí? Las alas, ¿verdad? Dice que tiene 4 alas, que tienen a veces apariencia de bronce pulido o bruñido, o a veces de carbones encendidos. Y ellos tienen, lógicamente, tareas, tienen responsabilidades. Para empezar, ellos no son mensajeros, ¿sí? Pero ellos habitan en la misma presencia de Dios. Vamos a ver qué dice Isaías 37:16. Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel,
que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Vea qué maravilloso. Ezequiel, por ejemplo, ya está más largo el texto, usted lo puede leer en casa. Ezequiel 1 de los versículos 4 al 28 nos hablará de su función como servidores de Dios. Y al mismo tiempo ellos dan testimonio, ¿verdad? Véalo cómo está ahí el propiciatorio en el arca del pacto. Ellos daban testimonio del derramamiento de la sangre que Dios proveyó. Hebreos 9:5 para finalizar. ¿Qué es lo que dice? Hebreos 9:5. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. O sea, es lo que nos está diciendo ahí Hebreos 9. Amén. Entonces, la idea con la que nos debemos de quedar de esta sesión es entender que esta etapa, le vamos a llamar, con estos ángeles, tiene mucho que ver con qué, con la benevolencia de Dios para querer darnos libertad, saldar la deuda que tenemos de nuestro pecado y al darnos esa libertad, poder reconciliarnos con Él, poder sanarnos, darnos libertad espiritual, emocional, mental, psicológica, para que nuestras generaciones, mis amados hermanos, vivan esa libertad. Porque el pecado, y lo veremos cuando estudiemos los profetas menores, es tipificado como una enfermedad que está en todos los seres humanos y que de no ser curada, daña emocionalmente, daña espiritualmente. Y esas heridas se multiplican en las generaciones. Esta es una invitación para que todos recordemos, Cristo quiere sanar nuestros corazones, para que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras demás generaciones crezcan para la gloria de Dios y con sanidad emocional y espiritual. Así sea, en el nombre de Jesús.